es un ciclo normal, por decirlo así. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre cuando, digamos, no es normal? Veamos, a ver, vamos a graficar acá un útero. Pasan los ovarios. No sé si se parece, pero ahí está un útero. Sí, está el útero, las trompas, los ovarios y vagina. Correcto. Recuerden que para que haya fecundación tiene que estar presente óvulo y espermatozoide, ¿no es cierto? Si falta uno de ellos, pues no hay. Muy bien. Recordemos también que acá, ese día, se liberaba el óvulo. Y ese óvulo caía a las trompas de Falopio, al infundíbulo. Pero la actividad ciliar de la trompa hace que ese óvulo avance, ¿bien? Y caiga. Si no hubo fecundación, si no se encontró con el espermatozoide, no hay ningún problema, se pierde. Y se acabó el problema hasta ahí. Pero si es que hubo relaciones sexuales en esos días, el óvulo cayó, los espermatozoides viajan, para eso se necesita una movilidad apropiada de los espermatozoides, avanzan, van a llegar y se encuentran ambos. Y aproximadamente en el tercio medio de la trompa de Falopio se produce la fecundación. Ese momento es como una descarga eléctrica y este óvulo se transforma, empieza a haber divisiones en su interior. Realmente en ese momento es una célula madre. Esas divisiones que se dan hace que se convierte en mórula, ¿sí? Y empieza a progresar. Y miren, la actividad ciliar continúa, avanza, avanza y va a caer al endometrio. Y al caer el endometrio, si el endometrio está así, entonces se anida, se produce la anidación. Ahí está, el óvulo anidado. Y eso ocurre aproximadamente en el día 10 después de la fecundación. Día 10 después de la fecundación se anidó. Pero, ¿qué significa que se haya anidado? Ojo, vamos a sacar esto, lo llevamos por acá y tenemos lo siguiente, que ese óvulo fecundado que ya se modificó, en ese momento, en el día 10, tiene que protegerse y forma un tejido, ese tejido que se conoce en ese momento como trofoblasto es lo que va a ser la placenta. Y ese trofoblasto tiene una característica. En ese momento empieza a producir una hormona, la hormona gonadotrofina coriónica, la HCG. En ese momento se empieza a producir. ¿Bien? Ahora, ¿y para qué sirve esa hormona? Porque acá ya sabemos que está ese óvulo fecundado, anidado, que está empezando a progresar, su placenta, ese trofoblasto que va a ser la placenta y que lo va a proteger. Bien, pero luego, ¿qué sucede? ¿Qué función tiene esa hormona? Porque recuerden que todas estas tienen una función. ¿Qué función tendría allí la HCG? Ninguna, solamente para hacer lo que decía en el diagnóstico. ¿Se han puesto a pensar que regresamos acá? ¿Sí? Regresamos acá. En este día, si se deja de producir progesterona, miren lo que va a suceder. Se cae.
y así esté acá anidado, se va a caer. Entonces alguien tiene que mantener a este cuerpo lúteo, tiene que continuar la producción de progesterona. La HCG es quien se encarga de eso. La HCG es realmente quien se encarga de mantener a ese cuerpo lúteo y mantiene la progesterona. La HCG, miren, se es producida por la placenta y la placenta se mantiene hasta el final del embarazo, ¿no es cierto? Ah, correcto. Por eso que durante todo el embarazo no hay menstruación. Porque si hubiera menstruación significa que se cayó el endometrio. Y si se cayó el endometrio, eso es un aborto. Ahora por ahí dirán, no, pero yo conozco algunas que durante su... estaban embarazadas y estaban menstruando. La pregunta es, ¿era menstruación? No era menstruación, porque si hubiera sido menstruación, se hubiera caído. ¿Era un sangrado? Sí, probablemente sí, que puede ser debido a muchas causas. Generalmente por la implantación de la placenta. La placenta tiene un lugar donde se implanta. Cuando no sucede, generalmente es en el fondo. Cuando sucede delante, hay sangrado. ¿Sí? Lo que se llama placenta previa. Entonces, esto mantiene ese cuerpo lúteo y lo hace hasta el final del embarazo. Hasta el final del embarazo. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ese embarazo? ¿Cómo sabemos que está embarazada? En sangre. ¿Qué haces en la sangre? Análisis. Análisis. Pero análisis es lo que has hecho en todo el curso. Para encontrar la hormona. Ah, buscamos esto. Doctor, Claro. pero también cuando hay quistes en los ovarios, esta hormona tiende a subir un poco. Cuando hay quistes en los ovarios, la hormona tiende a subir un poco. Ah, muy bien, interesante. Eso significa, de acuerdo a lo que dice su compañero, que, a ver, la pregunta sería, ¿tú no estás embarazada? ¿Seguro? Ah, correcto. Entonces, ¿no sabes? No, pues tienes que estar segura. ¿Cuáles serían tus niveles normales de gonadotropina en este momento? No sabes. No sabes, muy bien. A ver, tú que levantas la mano para contestar. ¿Cuáles serían tus niveles normales de gonadotropina en este momento? No estás embarazada, ¿cierto? No, correcto. Entonces, ¿cuáles serían tus niveles normales de gonadotropina? Claro, pues, no hay. Si no están embarazadas, no hay, porque quien produce la gonadotropina es la placenta, el trofoblasto, ¿cierto? Este es quien produce. Si no están embarazadas, no hay niveles, cero. Si tienes, ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, por más que haya un quiste, no va a aumentar. No va a nivel normal. Lo que sí pudiera suceder, que seguramente es lo que hayan escuchado, es lo siguiente. Miren, pasa que hubo fecundación, ¿cierto? Hubo implantación, estamos aquí, pero ocurre algo inesperado. Este trofoblasto empieza a crecer y a crecer desmesuradamente. Y el producto, a la inversa, regresiona. ¿Qué tenemos? ¿Solamente placenta? Sí, en gran cantidad, pero una placenta que no ha evolucionado, continúa siendo trofoblasto. Eso, en otras palabras, es un tumor. Claro. ¿Sí? ¿Y tiene niveles de gonadotropina? Sí, y con todos los cambios que hay. Tienen náuseas, tienen vómitos, les crece la barriga, todo igualito. Pero no hay producto, ¿cierto? Pero sí fue un embarazo o no. Claro que sí. A esto es lo que se conoce como embarazo molar, o la llamada molidatiforme, que es un precáncer realmente, porque si esto continúa puede ser un coriocarcinoma. ¿Ven? Y sucede, hay personas que sucede, ¿no? Hacen el llamado embarazo molar. Y lo que tienen que hacer es intervenir, extraer todo, limpiar y retirarlo. Y controlarla, porque no puede salir embarazada, ¿no? Por lo menos unos 2-3 años. Hay que asegurarse que esto no vuelva a suceder. Pero no es un quiste nada más, por si acaso. Este es un embarazo molar.
Bien. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Buscando la HCG. ¿Cierto? Así hacemos el diagnóstico. Perfecto. Ahora, buscamos la HCG. Muy interesante. ¿Y cuándo empezamos a buscarla? Después del 10.º día. ¿Después del 10.º día de qué? De haber sido fecundado, correcto. Ojo, cuidado, se produce la hormona 10 días después de la fecundación. 10 días después de la fecundación. Entonces, ¿cuál será el momento para hacer el diagnóstico del embarazo? En cualquier día, ¿cómo que en cualquier día? Ahí comienza a producir hormona. Y si estamos hablando que si no hay un embarazo, no hay hormona. Pero si tiene una mínima concentración de esta hormona es porque es embarazada. Ah, correcto, le hacemos ahorita a ella. Y no la encuentro. ¿Tú te aseguras que no está embarazada? No confías en ella. Después del Claro, pero ojo, y acá viene una pregunta, ¿no? Después del día 10. Después del día 10, correcto. Pero miren, quedemos en algo, ¿sí? Este día, que falta la regla, ¿sí? Y que no va a llegar más. ¿Por qué? Porque hay producción de gonadotrofina. En este día, los niveles de gonadotrofina son aproximadamente 50 milunidades internacionales por mililitro. Ese día. ¿Sí? Esta hormona, que empieza a producirse en cantidades tan bajas, cada 2 días aproximadamente se duplica. Cada 2 días se duplica y alcanza niveles bastante altos, 200.000 milunidades aproximadamente en el tercer trimestre. Luego se estabiliza y se mantiene así alta hasta el final del embarazo. Recuerden que al final sale el producto, la placenta, y si no hay placenta, los niveles caen hasta desaparecer. ¿De acuerdo? Bien. 50 milunidades. Se duplica cada 2 días. Muy bien. Ahora, si acá estamos en 50 milunidades, significa que 2 días antes, en el día 26, estaríamos en 25 milunidades, ¿cierto? 2 días antes, en el día 24, estaríamos en 12.5 milunidades. 2 días antes estaríamos en 6 y algo milunidades. ¿De acuerdo? Ah, interesante. Si 10 días después de la fecundación, si asumimos como ejemplo de que en el momento de la ovulación se produjo la fecundación, 10 días después, acá estamos en el día 14, el día 24. Entonces el día 24 podríamos hacer el diagnóstico. Y el día 24, ¿cuántas unidades habrían? 12.5. ¿Se puede hacer el diagnóstico? No aparece. No aparece. Si aparece está 12.5. ¿Sabes de qué depende? El método que utilices. Depende del método que utilices. Si tu método puede detectar esta cantidad, lo puedes usar. Pero si tu método no detecta esta cantidad, ¿qué te sirve? Va a ser negativo. A eso se llama sensibilidad. Entonces, cuando van a hacerse el diagnóstico, tienen que asegurarse que el método que van a emplear sea lo suficientemente sensible como para detectar pequeñas cantidades. Porque así se hagan ustedes la prueba este día, si el método que están utilizando no detecta, no lo va a hacer, va a salir negativo, es un falso negativo. Ahora, final del embarazo, los niveles disminuyen y desaparecen, ¿no es cierto? A ver, parto, o sea, en el parto
o en el alumbramiento, ¿qué es el parto? ¿Y qué es el alumbramiento? ¿O es lo mismo? El alumbramiento es cuando ya sale. Cuando sale el bebé, ve la luz. Se alumbró. ¿Sí? ¿Seguros? Parto es cuando sale el bebé. Alumbramiento es cuando sale la placenta. ¿Sí? No es porque ve la luz. No vio la luz. No viste la luz. Correcto. Entonces, y ojo acá, miren, si sale la placenta, se deja de producir gonadotrofina y desaparece. Entonces, en teoría, ¿se dan cuenta? Y en teoría, debería haber menstruación, pero no es así. Aproximadamente hasta 9 meses, en muchos casos siguen sin menstruar, no menstruan. ¿Y eso por qué? Si ya no hay gonadotrofina. Lo que pasa es que hay otra hormona que también va a colaborar ahí. La prolactina. Y acá sucede otra cosa, ¿cierto? Hay leche. Y para que haya leche, tiene que haber un incremento de prolactina. Y esos niveles de prolactina son ahora los que se encargan de mantener este cuerpo lúteo. Y mientras los niveles de prolactina sean altos, entonces no va a haber menstruación. Y si no hay menstruación, no se inicia, ¿no es cierto? Y si no se inicia, no puede haber embarazo nuevamente. Por eso que durante ese tiempo no salen gestando. Algunos sí, sí, tienes razón, algunos sí. ¿Sabes por qué algunos sí? Nuevamente, mientras los niveles de prolactina sean altos, se mantiene. Si los niveles bajan, entonces esto se interrumpió. ¿Y cuándo bajan? ¿Por qué se mantienen altos los niveles de prolactina? ¿Porque hay leche? No. ¿Sabes por qué se mantienen altos? Porque hay estímulo. El niño succiona y entonces se produce leche, porque los niveles se mantienen altos. Si el niño deja de succionar, entonces empiezan a caer los niveles de prolactina. Y sucede frecuentemente. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que ir a trabajar. Entonces el niño ya no lacta durante todo el día, ¿cierto? O la mamá no quiere, pues, porque se va a ver feo sus pezones luego, ¿no? Entonces eso hace que los niveles bajen y entonces ya no funciona.